El primer caso de integrales que nosotros vamos a ver es sencillamente el caso de las curvas. A ver, que aquí no me cogió. De las curvas que quedan bajo un área, o bajo, perdón, de las áreas, mejor, que quedan bajo una curva, y en esos casos yo soy el que les dice, o el problema nos dice exactamente desde dónde hasta dónde se quiere calcular esa área. Entonces, tenemos un valor A, y el mismo enunciado me dice que esa integral o esa área va a ir desde el valor A hasta el valor B. Este es el área específicamente que queremos calcular. ¿Qué tienen de particular estos ejercicios? Que normalmente son áreas que quedan abiertas. Es decir, que si yo no doy estos valores entre A y B, sencillamente el área quedaría, se propagaría infinitamente, por lo tanto, su área sería infinita, o el valor de su área sería infinita. Si yo en este caso aquí en la curva, pues por lo menos la tendencia de A me dice que en algún momento va a cruzar y se cerraría. Pero por el lado de B, es decir, por el lado derecho, esa función se extendería hacia el infinito, ¿cierto? Y nunca cerraría un área. Por lo tanto, en ese caso tendríamos el valor de área infinito. Eh, Aquí es donde yo necesito delimitar de dónde hasta dónde iría esa área. En general nosotros vamos a decir que las áreas, el área que queda bajo la curva, va a ser igual a la integral entre A y B, que nosotros sencillamente le dijimos en una clase anterior que se llamaba una integral definida de la función f de x por dx. Y nuestra función es precisamente esta curva. ¿Listo? Vamos a hacer un primer ejemplo, que es el ejemplo más simple, que corresponde al área de un triángulo. Para que nosotros podamos formar un triángulo, pues necesariamente la función que está cerrando el área tendría que ser una línea recta. Es decir, que tendríamos algo, perdón, me pasé. Les decía que para poder formar un triángulo, pues un triángulo se limitaría con una línea recta. Una línea que puede ser precisamente como esta. A ver, que no se me cruce una con la otra. Una línea como esta me estaría formando un triángulo, ¿cierto? O bajo la línea, bajo esa línea, estaría formando un triángulo. ¿Listo? A ver, si nosotros aquí extendemos, no es lo que quiero que me haga. Si yo extiendo aquí, pues aquí bajo esta figura, se me forma un triángulo. ¿Ok? En ejercicios como este, pues lo que yo tendría que saber es, bueno, ¿y qué forma debería tener este triángulo, ¿cierto? O mejor, ¿cuál debe ser la función? Esta función, ¿cuál debe ser? ¿Sí? Entonces, si yo me baso precisamente en la forma que tendría una función lineal, recuerden que la función lineal va a tener la forma ax más b, ¿cierto? Esa es la forma de una función lineal. Y habíamos dicho que a es sencillamente la variación vertical sobre la variación horizontal. Entonces, si yo quiero formar un triángulo que, por ejemplo,
esta longitud valga 5 y esta longitud valga 4, ¿cierto? Pues esto sencillamente va a ser la variación vertical y la variación horizontal. Vean, verticalmente está subiendo 4, por lo tanto, esto sería 4 por acá y horizontalmente vale 5. O sea que esta función, y recordamos también que el intercepto es el punto donde corta al eje Y. Aquí gráficamente me está mostrando que va a cortar al eje Y en el valor 0. Por lo tanto, esta función tiene la forma f de x igual a 4 quintos de x, 4 quintos de x más b, pero b vale 0. Así que ya tengo la forma de esa función. Adicionalmente, ya sabemos cuáles serían los límites. Aquí los límites en este punto sería 0, ¿cierto? Esto empieza en 0 y va a terminar aquí. Como horizontalmente mide 5, significa que hasta aquí llega 5. Ahora sí puedo plantear entonces el área de ese triángulo, o mejor, la función o la integral que me permite hallar el área de ese triángulo. Entonces, el área sería igual a área es igual a la raíz, perdón, a la integral entre A y B. ¿Cuánto vale A para este caso? Es el límite inferior, es decir, vale 0, hasta el límite superior que vale 5. ¿De quién? Pues de la función. Y la función es 4 quintos de x. Y recordamos que siempre toca colocar el factor de integración. ¿Ok? Como nuestra función es así de simple, pues ya sabemos que la integral de esto va a ser igual a 4 quintos, que siempre se deja por separado el coeficiente, y la x le elevamos un grado, está elevado a la 1, quedaría elevado a la 2 sobre 2. Aquí puede, y bueno, esto recuerden que lo vamos perdón, aquí me falta todavía la constante de integración que tenemos que adicionar, ¿cierto? Más la constante de integración. Y esto, ahora sí, lo tenemos que valorar entre 0 y 2. En este caso, pues podemos simplificar aquí este 4 con 2, mitad de 4, pues serían 2, así que esto me daría 2 quintos de x al cuadrado más c. Toño, ¿por qué entre cero Dime, y 2? ¿por qué qué, hijo? Entre cero y 2. Yo porque escribí 2 entre 0 y 5. Por estar pensando en lo que me iba a dar la simplificación. Bueno, Gracias. entonces, ok. Recordamos que para calcular esto, pues sencillamente reemplazamos el superior y le restamos el límite inferior. Es decir, que esto, ya sabemos que esto nos quedó como 2 quintos de x elevado al cuadrado más la constante, ¿cierto? Ya simplificando. Y es que esto lo tenemos que calcular entre 0 y 5. Y que esto se resuelve aplicando el teorema fundamental del cálculo, que me dice sencillamente que tengo que reemplazar el límite superior y restarle el límite inferior. Además, que siempre se nos va a cancelar esta letra C, ¿cierto? Así que ni siquiera la coloco. Es solamente reemplazar. Me quedaría 2 quintos de 5 elevado al cuadrado. Aquí estoy reemplazando el límite superior. Vamos a colocarlo por ahora así. Menos. Y ahora sería 2 quintos de 0 elevado al cuadrado. Entonces, como este término se está multiplicando todo por 0, pues se cancelaría para nosotros. Y si no estoy mal, esto me daría, el primer paréntesis me daría 10, ¿cierto? 5 al cuadrado son 25, 25 dividido 5 son 5,
5 por 2 serían 10. Y como es un área, entonces estos dan unidades elevadas al cuadrado. Que si ustedes recuerdan, es el mismo resultado que uno obtendría por la fórmula de área de un triángulo. Si nosotros aplicamos geometría, recordamos que el área de un triángulo es igual a la base por la altura dividido entre 2. Lo único que voy a verificar es que efectivamente nos da. Base para este caso pues sería la longitud de esta horizontal, que son 5, multiplicado por la altura, que serían 4, y eso dividido entre 2. Y efectivamente 5 por 4, 20, 20 dividido 2 serían 10. Digamos que en un problema tan simple como el que acabamos de hacer, pues sería mucho más fácil hacerlo por la fórmula de área de un triángulo que va a habernos puesto a hacer toda esa integral. Sin embargo, pues la intención del ejercicio era sencillamente demostrar que efectivamente el cálculo por integrales va a generar el mismo resultado que el cálculo generado por geometría. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí?